Bueno, el último grupo de los pueblos prehispánicos importantes, sedentarios y con gran desarrollo fueron los incas. Los incas se extendieron desde Ecuador, el sur de Ecuador, y hasta el norte de Mendoza, en Argentina, siempre a lo largo de la cordillera de los Andes. Es decir, que estaban en una región que era sumamente montañosa, muy lluviosa y con grandes cambios de temperaturas entre el día y la noche. Esa es la imagen del lugar donde habitaban los incas, ¿sí? Eran expertos en construcciones en la montaña. De hecho, una de las ciudades más importantes de los incas fue justamente Machu Picchu, que está en la montaña. El sistema de agricultura era el de terrazas. Las terrazas son estos escalones que ellos calaban en la montaña, iban cortando la montaña en forma de escalera y después le ponían todas estas piedras en cada escalón para que no se derrumbara, sacaban la tierra y la tierra infértil y las piedras que hubiesen al escalón y lo llenaban con tierra fértil traída de los valles. Entonces les quedaba un escalón que se podía utilizar para sembrar. Y alrededor hacían estas acequias, ¿sí? Por donde pasaba el agua. Entonces tenían agua permanente, esto era un desvío de ríos, entonces tenían agua permanente cerca del lugar de las terrazas por si había sequía y tuviesen que regar sus sembrados. Las terrazas eran perfectas, fíjense en la construcción, ¿sí? Lo de arriba son ruinas de una ciudad inca, todo esto, y la parte de abajo son las terrazas. Muchas de estas terrazas, en la actualidad, los agricultores de Perú y Bolivia siguen utilizándolas para sembrar, ¿sí? El sembrado se hace en forma tradicional. Esto es el ícono del pueblo inca. Los incas tenían un montón de ciudades, recién les mostré el mapa, que era muy extenso el territorio, y esto estaba muy cerquita del Cusco. El Cusco, ciudad actual en Perú, era el centro de todo el imperio incaico. Ahí vivía su jefe, que era el Inca. La palabra Inca significa rey. Esta ciudad es la ciudad de Machu Picchu, que es una ciudad bastante misteriosa. Se han dicho muchas cosas sobre Machu Picchu. Es un centro del turismo internacional hoy y de meditación y yoga. Pero en realidad en su momento se supone que esta ciudad era la ciudad para las vírgenes del sol. Las vírgenes del sol eran las niñas que cuando eran bebés muy, muy chiquitas, recién nacidas, descollaban por su belleza, entonces las tomaban como vírgenes del sol y las separaban de su familia y las criaban en esta ciudad. Obviamente para su familia era un honor que una hija suya fuese destinada al sol. Estas chicas en este lugar tenían dos funciones. Una, mantener la ciudad, o sea, hacer las tareas domésticas, no en una casa, sino en una ciudad. Y la segunda función que tenían era ser amantes del rey. Los incas eran un pueblo bastante pacífico. Si bien tenían un ejército, era raro que atacaran. Lo hacían, pero no era permanente como en los aztecas. Estos eran bastante pacíficos, pero realizaban algunos sacrificios a su dios principal, que era el sol. Y cuando tenían que hacer esos sacrificios, elegían para ser sacrificadas a estas chicas. Esa era otra de las funciones de ellas. Que les repito, no era un sacrificio para la chica, sino que era un honor ser sacrificada para un dios. Esta es otra vista de Machu Picchu. En la ciudad de esta se pueden ver las distintas características arquitectónicas que vivían. Esto es un misterio. Fíjense que en la misma imagen que les mostré recién, esto que está acá es el cerro que se llama Huayna Picchu, ¿sí? Si se toma la foto al revés, esto, que es el paisaje, es un rostro, ¿sí?
se supone que es el rostro del Inca, del jefe. Y acá abajo está la construcción del Machu Picchu. Bueno, les decía que la arquitectura tiene dos tipos de arquitectura. La arquitectura común y la arquitectura de los edificios públicos. Al fondo, acá se puede ver una pared que es de un templo, ¿sí? O de un edificio público. Fíjense la perfección, parece hecha con ladrillo. Lo que tenemos acá adelante es el reloj del sol. Esto es lo que demuestra la hora de acuerdo a su sombra. En este momento, cuando se sacó esta foto, era el mediodía, ¿sí? Fíjense que la sombra está ahí nomás. De acuerdo a donde caiga la sombra, demuestra la hora que es. Con eso se manejaban los incas. Esto es Tahuantinsuyo, que es otro pueblo inca. Fíjense el tamaño de las piedras, muy, muy grandes y perfectas. Es como que estuvieran cortadas. En realidad no están cortadas, sino que seleccionaban las mejores piedras para hacer los edificios públicos. Y las piedras no están pegadas entre una y otra, sino que se apoyan simplemente. Bueno, ahí tienen otra, ¿sí? Son todos edificios públicos. Esta es otra vista de Machu Picchu, fíjense que hacían construcciones redondeadas. Esto y eso tiene distinto tipo de construcción, fíjense que esto no es tan perfecto como eso. ¿Por qué? Porque esto no es un edificio público. Esto tiene que haber sido la casa de alguien o el refugio de las vírgenes o el refugio de algún funcionario, pero no era un edificio público, por eso no tiene perfección en sus paredes. Otra de las características de las edificaciones, fíjense que esta tampoco es un edificio público, les decía, otra de las características es la forma de las aberturas. No son rectangulares perfectas. La base es mucho más ancha que la cúspide, ¿sí? Significa que son trapezoidales. ¿Por qué las aberturas son trapezoidales? Porque de esa forma, cuando hay terremotos, se evita que el edificio se caiga. Como es una zona de muchos terremotos, porque es una zona montañosa, entonces las hacían de esa manera. Esto es una calle de Cusco actual, en donde se nota que se sigue utilizando el mismo tipo de construcción incaico. Esta pared, de hecho, es incaica, toda esta parte, y fíjense acá que tiene ladrillos mucho más chiquititos y más desparejos, es la construcción más moderna. Ahí tienen otra que es muy conocida porque es la piedra de los 16 ángulos, se le llama así. Es muy grande y sostiene toda la pared. Esto es la Puerta del Sol, una de las construcciones más espectaculares de los incas. Son 3 piedras, 2 que hacen de soporte y una que hace de frontón. Y la piedra del frontón está totalmente tallada con con sobrerelieves. Este pedacito que está tallado acá, está tallada la piedra y se puso otra piedra en donde está esa escultura. Acá tenemos otra vista, hay muchas vistas de Machu Picchu porque es la mejor forma de demostrar la arquitectura, ¿sí? Fíjense la perfección de esa pared hecha totalmente con piedras. Eran muy buenos en cuanto a arquitectura y en cuanto a ingeniería. Los puentes, eso se conoce como el puente del Inca en Mendoza, es hasta donde llegó la civilización inca. Y estos son puentes incaicos, puentes colgantes, que los hacían con cañas y lianas que sacaban de la selva y las iban entrelazando, y abajo tienen esta parte por donde se camina, son tronquitos finitos de árboles. Nada de eso tiene ningún tipo de pegamento, digamos, son simplemente lianas atadas y nada más. Esos puentes se siguen utilizando en la actualidad y los descendientes aborígenes son los que cambian y arreglan, fíjense lo que es el puente de arriba, y los arreglan cuando se rompen, ¿sí? Ahí hay otro, ¿sí? Hay muchos cauces de río, por lo tanto, en la zona montañosa tienen que hacer muchos puentes.
Ahí es donde están construyendo los descendientes aborígenes, ¿sí? El puente que les mostré, el puente ese. No construyendo, lo están arreglando. Los caminos incas eran muy importantes, había 4 caminos. Los 4 conducían al Cusco, así como los 7 caminos de Roma que vimos el año pasado. Bueno, los 4 caminos van, uno desde Ecuador, desde el sur de Ecuador a Cusco, el otro llega de Cusco hasta Mendoza, y después tienen uno que llega hasta Lima y otro que llega al centro de Bolivia, ¿sí? Hasta cerca de la ciudad de Potosí, no me salía el nombre. Algunos caminos son en la montaña, como ese, bastante rústicos, y otros mucho mejores que son como este. Dicen que cuando el Inca en el Cusco quería comer un pescado del Ecuador, lo tenía en el día, porque además de caminos tenían un sistema de chasquis, que eran personas que corrían tipo carrera de posta. Entonces salía un chasqui de Cusco con un mensaje, corría 2, 3, 10 kilómetros, ¿sí? Una cantidad determinada de kilómetros, le daba el mensaje al otro chasqui, ese se lo pasaba a otro, bueno, y así como si fuese una carrera de postas, iban utilizando los caminos para cubrir todo el imperio inca. Las artes menores de los incas fueron muy buenas, les dije recién que eran pacíficos, entonces al ser pacíficos tenían tiempo libre para dedicarse a esto. Fíjense que trabajaban muy bien todo lo que fuera oro y piedras preciosas. Esto es una máscara de oro, acá tenemos un jarrón de oro con piedras preciosas, esas son esmeraldas y turquesas. Y acá tenemos estatuas, bustos de los distintos incas del imperio, hechos en piedra y adornados con oro. Esto nos demuestra la capacidad que tenían para la orfebrería. Eso es un adorno que representa al dios Sol, y este es el puñal. Fíjense que todos los pueblos tuvieron un puñal de sacrificios, en este caso es el de los incas, muy parecido a los demás. Los tejidos eran y son muy importantes en la zona de Perú y Bolivia. ¿Sí? Esa es la guarda inca famosa que se sigue utilizando. Y estos son los tapices que se realizan. Son tapices hechos al telar y se siguen haciendo y son una de las marcas registradas para el turismo. O sea, el que va a Perú o a Bolivia siempre se trae tapices de este tipo, porque son, además de baratos, son la ayuda que se le da a los aborígenes o a los descendientes actuales de los aborígenes. Bueno, hasta acá llegamos con los pueblos autóctonos, las grandes culturas autóctonas. Completen el cuadro, ¿sí? Si falta algo, si no encuentran algo, pueden googlear, pero traten de completarlo. Y vayan estudiando los pueblos autóctonos, porque pronto van a tener una prueba, ¿sí? Una evaluación. Nos vemos.